de Alabama. El día de ayer su abuela, que le inculcó el evangelio, partió con el Señor. Le tocó viajar rápido a atender esto de su abuelita allá en Colombia. Que sea el Señor guardándole, trayéndole con bien y dándole fortaleza a toda la familia por la partida de su señora abuela. Amén. Hebreos capítulo 4, del verso 12 al verso 13. Todo lo tienen, hermanos. Cuando lo tengan podemos decir amén. Gloria al Señor Jesús. Yo lo leeré para ustedes. Ustedes siguen con la vista. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy hablaremos, hermanos, acerca de el poder de la palabra. El poder de la palabra. Oremos. Señor Jesucristo, esta noche estamos delante de ti, Señor, y necesitamos que esta palabra hermosa afirme nuestras vidas delante de ti. Que esta palabra hermosa, Señor, haga un efecto poderoso en cada uno de nosotros. Porque es ella, Señor, la que nos edifica. Es ella, Señor, la que nos orienta y nos guía. Háblanos en esta noche, Señor, a través de tu hermosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos en esta noche. Hoy hablaremos acerca de cómo obra la palabra, el poder de la palabra de Dios. Hemos sido salvos porque oímos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le encargó a Timoteo la predicación y le dijo: predica la palabra. Amén. Habla esta palabra de Dios. La predicación, hermanos, es lo que Dios usa para salvar a la humanidad. La humanidad, de la única manera que puede ser salva, es cuando viene y escucha la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios la que redarguye y toca las conciencias de todo ser humano para que se acerque a Dios confiadamente. Alabanzas al Rey de la Gloria. A veces algunos como que no entienden lo que es la palabra de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios llega a nuestras vidas en el momento específico. La manera que Dios trata con nosotros es en la medida que nuestro corazón está sensible a la voz de Dios. Es el momento que nuestro corazón está dispuesto a que Dios trate con nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y tenemos que tener ese oído sensible, aunque yo esté predicando. Aunque esas palabras salgan de mis labios, el efecto que hace es el dueño de la palabra. Porque yo estoy predicando es la palabra del Señor Jesús. Y cuando usted abre ese oído sensible, ese oído espiritual, usted se da cuenta que es Dios quien está tratando con nuestras vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos habla a todos. Desde el predicador hasta el que está allá en el sonido atendiendo todas estas cosas, necesita tener el oído sensible a la voz de Dios. Por eso el apóstol dice, la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Esta palabra no ha pasado de moda.
La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios se mueve. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios se mueve y activa nuestros sentidos en todo tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Es por la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es por la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo. Y los que estamos aquí en esta noche, nacimos por ella. Porque un día alguien se acercó y nos abrió las escrituras y empezó a practicar o a presentarnos el plan de salvación de parte del Señor Jesucristo. Y nos dimos cuenta, hermanos, cuando oímos esta enseñanza, cuando oímos esa predicación, nos dimos cuenta que estábamos sin salvación y que teníamos que tomar una decisión importante en nuestras vidas. Por eso nacimos por la palabra de Dios. Hemos nacido por ella. Y todos escuchamos. ¿Sabe algo, hermanos? Tal vez todos no expusimos la necesidad. Algunos de pronto manejamos situaciones personales y no la ponemos en público. La guardamos para sí y la decimos, el Señor la conoce. Pues la palabra de Dios dice que no está la palabra en mi boca, que Él ya la sabe toda. Amén. Quiero decirle que cuando venimos con ese oído espiritual, con ese corazón sensible, todos estamos escuchando conforme a nuestra necesidad. Y aunque yo esté predicando acerca del poder de la palabra, cada uno de los que estamos aquí en esta noche vamos a recibir la porción conforme a nuestra necesidad. Si tú has entrado por esa puerta con el deseo de que Dios te traiga una respuesta al problema, a la situación que estás viviendo, tú le debes permitir que el Señor entre a tu oído espiritual en esta noche. Alabanzas al Rey de la Gloria. Porque la palabra de Dios no es limitada y cada uno de nosotros recibiremos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque esa palabra es viva. Porque esta palabra se mueve. Alabanzas al nombre de Jesús. Nadie le puede decir a Dios cómo obrar. Alabanzas a su nombre. Nadie le puede decir al Señor qué decirnos. No, porque Él es autónomo. Él es desde el principio hasta la eternidad. Él no es limitado. Él tiene el poder para hablarnos en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es autónomo en sus decisiones. Dios no tiene que consultar ni contar con nadie para tomar decisiones, para hablar a nuestras vidas. No, porque Él es el único y suficiente Dios. Él es el único que puede obrar. Él es el dueño absoluto de esta palabra. Por eso cada uno que está al lado tuyo, en la medida que llegas a este lugar, vas a recibir de parte del Señor. Él lo va a hacer, aleluya, porque Dios habla de la creación, porque Él está haciendo en nosotros con su palabra cosas preciosas. El evangelismo y la enseñanza son dos campos de acción de Dios en la iglesia. El evangelismo, hermanos, y la enseñanza son dos campos de acción de Dios en la iglesia. Por eso cada creyente de esta congregación tiene que tener espíritu de evangelismo. Porque no se puede quedar con esto solamente recibir este legado, este llamado, esta salvación y yo quedarme quieto. No, necesito hablar a los demás del Señor Jesucristo, del evangelio del Señor Jesús. El salvar a los no convertidos y perfeccionar a los convertidos. Este es el propósito de parte de Dios, en salvar a los no convertidos y perfeccionar a los convertidos.
Y para todo eso, ¿qué hace Dios? Dios usa la palabra. Para esto es necesario la palabra de Dios. Por eso Pablo le encargó a Timoteo, pero le fue claro para que él confiara. Él le dijo allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, para que Timoteo no tuviera duda, para que supiera que cuando él predicara, él estaba seguro de lo que él estaba haciendo. No estaba usando palabras de su entendimiento, sino que estaba usando la escritura, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y hace una función en cada uno de nosotros, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el único fin que el hombre de Dios. Porque cuando alguien viene y tiene sed de Dios y entrega su vida a Dios, se convierte de Dios. Porque el inconverso, cuando no tiene un interés, no recibe. Cierra sus oídos, coloca sus argumentos para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que es útil, porque la gente no se salva. Escuche esto: la gente no se salva solamente por leer la Biblia. La gente no se salva solamente por leer la Biblia. La gente necesita venir a la casa de Dios y oír la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos perfecciona. Es la palabra de Dios la que nos edifica. Es la palabra de Dios la que nos redarguye. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso la gente debe acercarse al templo, debe venir a reunirse, porque ¿sabe algo, hermanos? Porque las personas, aunque la gente tenga la Biblia, lastimosamente no obedecen a Dios. Quiere decir que no basta solamente con tener la Biblia. Tú puedes cargar la Biblia para arriba, para abajo, la puedes tener en tu cama, la puedes tener en tu coche, la puedes llevar por toda parte, pero si no pones en práctica la palabra de Dios, la Biblia me dice que eres un oidor olvidadizo y no pones por práctica la palabra del Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aunque, aleluya, aunque la carguen, no la obedecen. ¿Por qué no la obedecen? Porque no han oído la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos amonesta. La palabra de Dios declara el estado espiritual en que está cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos redarguye cada vida que llega a este templo, aquella voz que si estamos, hermanos, mire, escuche esto. Por eso es importante traer un oído espiritual. Por eso es importante traer, aleluya, un corazón sensible a la voz de Dios. Porque cuando venimos a la casa de Dios y venimos desanimados, Jesucristo con su palabra nos anima. Jesucristo con su palabra nos levanta. Jesucristo con su palabra nos consuela. Jesucristo lo hace todo a través de su preciosa palabra. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso es necesario venir al templo, porque cada día atravesamos circunstancias adversas. El enemigo nos quiere atacar. El enemigo quiere entremeterse en nuestras familias, en nuestros hijos. Pero si usted no viene a recibir la porción de Dios, ¿cómo podrá confrontar el ataque del enemigo? Por eso necesitamos venir al templo, para que el Señor nos consuele, para que el Señor nos dé ánimo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué es necesario oír la palabra de Dios? ¿Por qué hace daño quedarse en casa? El apóstol Juan en el capítulo 5, 25 dice: los que oyeren
la voz del Hijo de Dios, vivirán. O sea que el oír la palabra de Dios produce vida en mí. Si yo no escucho la palabra de Dios, espiritualmente estoy agonizando. Eso es lo que acontece cuando pasan días de pronto sin venir a escuchar la palabra de Dios. Mi espíritu y mi alma están agonizando. Pero si yo escucho la palabra de Dios, producen vida, dice el Señor, vivirán. Por eso escuche esto. En el día del arrebato de la iglesia, la Biblia habla que sonará la trompeta y se escuchará. Pero ¿quiénes podrán escuchar la trompeta? Aquellos que vienen escuchando la palabra de Dios. Porque el que escucha la palabra de Dios está listo, prevenido, preparándose espíritu, alma y cuerpo para irse con el Señor. Tendrá un oído sensible, está presto, porque el Señor ha dicho que viene por su iglesia. No estará entretenido en otras cosas, no estará enredándose su vida en otras cosas, porque hay algo más grande que la iglesia espera, el arrebatamiento del Señor de la iglesia. Por eso se necesita tener ese oído sensible para que pueda escuchar el toque de la trompeta. Solamente la oirán los que han venido escuchando la palabra. Los que están acostumbrados a oír la voz de Dios. ¿Y dónde yo escucho la voz de Dios? Donde Él me estableció. Donde Él me instaló. Donde Él abrió la puerta para que allí tú recibas el alimento espiritual. Para que tu alma y tu espíritu vivamos por su palabra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El creyente, hermanos, sabe oír la voz de Dios y sabe discernir por el Espíritu qué es la voz de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿O a quién estamos oyendo? O si no, pregúntele a Eva qué escuchó en el Edén. Le abrieron el oído para pensar que podía tener poder haciendo cosas que Dios no le había mandado hacer. Y le salió caro. Por eso necesitamos nosotros hoy como iglesia tener adiestrado el oído espiritual para aprender a discernir lo que viene del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Por eso el hombre y la mujer espiritual discierne por el Espíritu que es la voz de Dios. Y cuando usted la discierne, hermano, esas palabras de Dios llegan a nuestro corazón, llegan a nuestra mente. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Y sabe por qué necesitamos seguir viniendo a la casa de Dios? Yo le pregunto a usted. ¿Usted se acuerda de la predicación de hace un año? Estoy seguro de que no nos acordamos, ¿cierto? Porque a pesar de que escuchemos tantas predicaciones y de tantos pastores, y que hemos escuchado tanta palabra de Dios, necesitamos escucharla. ¿Sabe por qué? Porque las ocupaciones del diario a vivir, hermanos, nos van consumiendo y no retenemos esa palabra que escuchamos, que un día fue de edificación, de bendición, de que Dios me habló, que te llenaste del Espíritu Santo y empezaste a practicar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, contristaste el espíritu. Contristar es entristecer el espíritu, porque se fue ahogando, la palabra de Dios se fue ausentando y ya no retienes la palabra de Dios.
Por eso es importante seguir oyendo, aunque vengamos al templo, aunque se esté predicando. Yo necesito seguir oyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que me mantiene con vida, una vida espiritual, encendido del poder de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso necesitamos estar acostumbrados a oír la voz de Dios y estar en la casa que Dios me puso. Dios no me ha puesto que usted esté de un lugar a otro, porque el Dios que predicamos es un Dios de orden. Jesucristo, si usted lee la Biblia, Jesucristo no salió de Israel. Jesucristo estuvo allí en Jerusalén. Estuvo ahí preparando a sus discípulos. Y cuando a ellos los preparó, los envió. Fueron enviados a diferentes ciudades, pero a ir allí se quedó estableciendo su iglesia, y ahí salió la iglesia poderosa. Hace 2000 años salió el evangelio de Israel y todavía tiene poder y autoridad en toda la tierra, porque el Dios que predicamos es un Dios de orden. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la palabra de Dios hace un trabajo a través de la voz de Dios, que se oye a través de nuestras predicaciones. Y esa palabra de Dios va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestra conducta, nos va corrigiendo. Porque todos nosotros, hermanos, todos nosotros, sin excepción, traemos costumbres de nuestras naciones. Amén. Traemos tradiciones todavía por allí, aunque estemos en la iglesia. Hay palabritas que se salen, no que sean unas palabras de grosería ni nada, pero esas palabras son del uso de la gente común, pero se usa, son de tradiciones de nuestros países. Pero Dios con su palabra nos va corrigiendo, nos va moldeando. Ya las palabras que usamos son diferentes a las que traíamos del viejo hombre, nos va moldeando. Por eso, hermanos, los que tienen la costumbre de leer la Biblia, cuando la abren y leen, porque ha aprendido a oír la voz de Dios, y cuando empiece a leer se acuerda de la predicación. El Señor me habló en este sermón a través de este texto, y usted vuelve y lee ese texto y Dios te alimenta y Dios te da conocimiento cuando tú la lees. Porque el leer la Biblia trae conocimiento, pero el oír la palabra produce fe, produce confianza en nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, se necesita tener esos oídos ejercitados, esos sentidos ejercitados. Y ya el Espíritu de Dios está tratando con cada uno de nosotros. Porque al inconverso se le es difícil. La Biblia lo describe, hermanos, porque para ellos es locura. Pero para el Hijo de Dios, hermano, no le molesta que Dios lo exhorte. El Hijo de Dios, el que ha sido lleno del Espíritu Santo, no se enoja cuando Dios lo corrige. Antes le da gracias, Señor, porque estaba haciendo algo. Y tú a través de tu palabra me estás mostrando que hay algo que yo tengo que cambiar, que yo tengo que corregir, que yo tengo que dejar de hacer. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Nos exhorta. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro que la palabra de Dios, ¿por qué debemos confiar y creer? Porque es palabra viva. Y sabe algo, hermanos, la palabra de Dios ha hablado en todos los tiempos. Por eso usted no se afane que Dios tiene que hablar al otro como te habló a ti. No sea como tan bondadoso. No, esa palabra era para el hermano que no vino. No. Dios le hablará al hermano o a la hermana en el tiempo preciso.
Porque la palabra de Dios nunca llega tarde. La palabra de Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Por eso no te afanes si no le has hablado a tu hermano como te habló a ti. No, recibe la palabra. Recíbela con mansedumbre, aplícala a tu vida y tú mismo verás los resultados en ti mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra de Dios nos habla todo en sus momentos, en su tiempo. Aquí podemos saber en este momento por ahí 30 o 40 personas. Pero aunque yo esté hablando de la palabra, eso se convierte en 40 predicaciones. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros traemos una necesidad. Yo como pastor no conozco tu necesidad espiritual, yo no la conozco, pero del que yo predico sí conoce tu necesidad. Por eso esa palabra sale como esa lanza encendida y ese corazón que ha venido, aleluya, vulnerable para que la palabra penetre, recibe la palabra de Dios, recibe el consejo, recibe la exhortación, recibe, aleluya, lo que Dios tiene. Y no te irás con las manos vacías. Porque serán 30 o 40 mensajes. Porque Dios nos habla, hermano, conforme a nuestra necesidad. Eso es lo importante y la eficacia de esta palabra, que es viva y que es eficaz. Llega en el momento preciso a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso de allí, hermanos, que es necesario asistir a cada culto. Yo no me puedo volver un creyente de escoger de estar en tal o en tal culto. No. Hermanos, si algo que necesitamos entender es esto, bien claro. Los necesitados somos nosotros, no el Señor. El Señor está presto para darnos. El Señor está presto para aconsejarnos. El Señor está presto para traernos la respuesta. Pero si tú te ausentas del templo, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo te aconseja Dios? Por eso necesitamos venir a cada culto. Y sabe algo, aquí puede pararse a predicar cualquiera del vaso que Dios quiera tomar, hermano. Dios lo usará y traerá la respuesta conforme a nuestra necesidad. Si usted viene, hermano, diciéndole: Señor, háblame, necesito que me hable, usa, Señor, el vaso que esta noche va a predicar. Sea el pastor, sea un músico, sea el diácono, sea un hermano de la iglesia, hermano, porque ese hombre o esa mujer es el instrumento que Dios va a usar. Dios mismo no vino a sacar a Israel de Egipto. Usó un instrumento y ese instrumento era tardo de labios. No se sabía expresar con facilidad, pero ese fue el vaso que Dios usó para liberar una gran nación. ¿Cuánto no hará ahora con cualquiera de los hermanos o hermanas llenas del Espíritu Santo? Dios usará para que nos hable. Esta es la importancia, hermanos, de saber y entender lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. No hay que perderse los cultos. Hay que estar aquí en la casa de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Dios siempre a través de la enseñanza nos advierte algo. ¿Por qué es necesario venir? Porque tú estás a punto de tomar una decisión. Y de pronto esa decisión la estás tomando con tu argumento humano. No estás esperando la orientación de Dios. Y Él en el culto te quiere decir si te conviene o no te conviene. ¿Qué hace también allí, hermano? Dios a través del culto te está deteniendo algo. Que tú estás aquí, ese día no quisiste estar aquí, sino que te fuiste para otro lugar y algo pasó en ti. Si fueras estado aquí, Él quería detener algo. Pero fuimos nosotros, hermanos, por nuestra necedad. Dios nos quiere ahí enseñar algo.
Dios quiere consolar a alguien. En cada culto hay consuelo de parte de Dios. Hay sanidad a alguien de parte de Dios. Hay amonestación de Dios para alguien. Quiere corregir a alguien. Por eso es bueno oír la palabra de Dios. Por eso es necesario venir aquí y decirle: Señor, tú eres el único que conoce mi necesidad, mi situación. Háblame, Señor. Pero deja que Él te hable. No le diga: Señor, yo quiero que usted me diga esto. Deja que Él te hable. Por eso, hermanos, todo eso, ¿dónde se dice? En la casa de Dios. ¿Sabe, hermanos? Porque para Israel les costaba creer a Jesús. Para ellos era imposible que Él fuera la palabra hecha carne. Por eso ellos no le recibieron. Por eso ahí, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo tiene que ser, hermanos, enérgico con Timoteo. Pero Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que instes, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los primeros hombres convertidos al evangelio tuvieron que enfrentar esto, hermanos, del pueblo de Israel. Porque ellos no creían que Jesús, aleluya, era la palabra hecha carne. Enfrentaban ante todo esto. Por eso les dije: corrige. Por eso, hermanos, cuando Dios nos corrige, no debemos molestarnos. Y usted no se puede molestar con el que está predicando. Sea el pastor, sea un diácono, sea una hermana o un joven. ¿Por qué mejor no decir: Señor, me has hablado a través del hermano? Señor, me estás corrigiendo a través del hermano o de la hermana. Señor, gracias. Gracias porque estaba haciendo cosas en desobediencia a tu palabra. Y yo mismo me estoy enfrentando un problema no con el predicador, sino con el dueño de la palabra. Porque me estoy enfrentando es con el dueño de la palabra. Y si me enfrento con el dueño de la palabra, no me va bien. Yo voy a recibir, hermanos, las consecuencias por mis malas decisiones. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Timoteo. Háblales, redargúyeles. Porque Dios nos está guardando de cosas difíciles. ¿Sabe por qué Dios nos amonesta? Porque nos ama. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos extraviemos. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros desertemos del camino del Señor. Porque Él conoce nuestra debilidad humana. Muchas veces nos gana el sentimiento, la emoción, pero Dios desea, hermano, que vivamos por el Espíritu y no por la carne. Alabanzas al Rey de la Gloria, porque somos sus hijos. Por eso esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esto es lo que hace, hermanos, la palabra viva y eficaz hace lo que tiene que hacer. Recordemos algo: Dios no se equivoca. Por eso cada uno pide en oración por su necesidad. Y aunque a usted no la exprese, Él a través de la palabra le da la respuesta. Le da el consuelo que tú estás esperando. Nos contesta, nos da la dirección, nos da la solución. ¿Por qué? Porque la misma palabra tiene la respuesta. Porque ella es más cortante que toda espada de dos filos. Es tan cortante y tiene tanto poder, hermano. Esta palabra de Dios tiene más poder que cualquier misil de esta nación.
Porque un misil puede acabar con nuestros huesos, nuestras carnes, nuestros tejidos, nuestra corriente sanguínea, nuestro cerebro, pero no puede tocar los pensamientos ni las intenciones del corazón, porque hasta allá tiene efectividad la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Hasta allá tiene eficacia esta palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, amén. Dice que tiene dos filos, penetra, hermanos, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y el verso 13 dice, y no hay nada que se pueda esconder a la palabra de Dios. Nada. La Biblia dice que no está la palabra en mi boca, que Él ya la sabe. Eso que estás pensando ahorita aquí, Él ya lo sabe. Nada le podemos esconder al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermano, por eso la palabra de Dios llega a tiempo para transformarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Hay veces donde Dios, hermanos, que nos tiene que reprender. ¿Sabe por qué? Porque Él discierne los pensamientos. Y de pronto, en nuestros pensamientos hay cosas que Dios no la aprueba, o que Dios no está de acuerdo. Por eso necesita reprendernos. Amén. Conoce nuestros pensamientos y cuánto más, dice, las intenciones del corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones en este tiempo? Aún lo que aún no hemos dicho, hermanos, Él lo sabe todo. ¿Sabe algo, hermanos? Aquí esta noche, Jesucristo está haciendo una radiografía en nosotros y pone un escáner en cada uno de los que estamos aquí en esta noche para mostrarnos cómo estamos delante de Él. Por eso Él conoce el estado espiritual de cada uno. Por eso Él envía la palabra, aleluya, para que tomemos esa palabra y la apliquemos a nuestra vida. Él conoce todo, hermano, lo que estamos haciendo. Él conoce todo lo que estamos diciendo. Ese trabajo, hermano, de partir, de separar, eso es lo que hace la palabra de Dios. Los problemas espirituales que ya, hermanos, aunque no sea creyente, hermano, Dios quiere trabajar. El creyente, hermano, va a ser basada en la fe y en la falta de fe al que no quiere oír. Pero al que tiene fe, hermanos, Dios le quiere hablar en esta noche. Sabe que cuando no hay convicción, fallamos. Pero cuando hay convicción, Pedro dice, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Si tenemos una verdadera fe, hermanos, hay convicciones reales nuestras en el Señor. Por eso nadie nos podrá convencer fácilmente. El poder de Dios, hermano, lo da en la medida. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso en la medida que usted tiene convicción, ¿sabe qué tiene usted? Usted tiene autoridad. ¿Sabe para qué tiene esa autoridad? Para mantenerse firme en sus decisiones. Nadie lo tiene que influenciar, porque en usted hay una convicción de Dios, hay una autoridad de Dios, hay poder de Dios. El propósito de Dios está en tu vida. Si usted va, hermano, en ese sentido, por eso si usted tiene esa autoridad para rechazar, ¿qué? La tentación. Para no dejarse seducir de la tentación, para rechazar lo malo. El que tiene autoridad puede rechazar el mal consejo.
porque tiene discernimiento del Espíritu Santo. Cuando usted no tiene convicción, allí hay un problema, porque alguien lo puede seducir. Por eso la palabra de Dios tiene que entrar hasta allí para partir y separar el alma del espíritu. Porque el alma es la que mueve los sentimientos y las emociones. Pero el espíritu que está en nosotros lo ha dado Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. No nos va a guiar a equivocarnos, no nos va a guiar a hacer lo contrario, no nos va a guiar para que hagamos la voluntad de Dios. Dale una alabanza al Señor en esta noche. Dios tiene que entrar hasta allí para partir, para separar el alma del espíritu. Necesitamos estar dominados por el Espíritu para que la palabra de Dios entre y haga esa liberación. Y empezar a renovar, a cambiar nuestra manera de pensar. Eso es el efecto que hace la palabra de Dios. Por eso ahora nos conducimos diferente a como nos conducíamos antes. Hermanos, antes con facilidad salíamos a las fiestas, a los griles, a los antros, a tantas cosas así. Pero Jesucristo, en la medida que la palabra empezó a afectar, a hacer efecto en nosotros, nosotros nos fuimos dejando de todo eso. Porque fue Dios el que cambió ese deseo en nuestras vidas. Hizo una liberación poderosa, hizo una renovación, cambió nuestra manera de pensar. Por eso cada día hay que venir a escuchar la palabra de Dios, porque ese es el efecto que hace su palabra. Y sabe algo, hermanos, esto no se termina. Esto es hasta el día que el Señor quiera recoger a la iglesia. Necesitamos, dependemos del Señor Jesucristo. Por eso Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Allá afuera hay tantos charlatanes, allá, aleluya, en Israel hay tantos charlatanes, hay tantos seductores, pero solamente tú tienes palabra de vida eterna. Por eso estamos aquí en este lugar, porque hay palabra de vida eterna para nosotros. Nos alistamos para tener vida eterna en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso necesitamos oír la palabra. Por eso tenemos que venir. Por eso debemos comer la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que nos hace mantener firmes, hermanos, una vida firme en el Señor Jesús. Y con Dios, hermanos, ¿sabe algo? Dios, con 3 o 5 palabras que diga a ti, si has traído un corazón sensible, no te vas vacío. Te alimentas, te da la fuerza, te da la clave, te da la respuesta. Lo importante es traer un oído espiritual. No llegues predispuesto al templo. No llegues pensando en lo que tienes que hacer mañana. Deja para mañana lo que hay que hacer mañana. Cada día trae su propio afán, dice el Señor. Porque el Señor puede venir esta noche por nosotros. Pero si estamos en nuestra mente ocupado en lo de mañana, en lo que tengo que resolver mañana, me estoy perdiendo la bendición de hoy, me estoy perdiendo el consejo de hoy, me estoy perdiendo la respuesta de Dios que tiene para mí hoy. Saldremos fortalecidos, hermanos. Son muchas las experiencias que hemos tenido en el Señor. Hermanos, si usted se pusiera a contar un libro, no alcanzaría de todas las experiencias que cada uno hemos tenido en el Señor. Y yo pregunto, ¿cómo yo voy a ser ingrato con el que me ha bendecido? ¿Cómo voy a ser ingrato con el que fue el que me añadió a la iglesia? No fui yo que llegué a la iglesia, ojo. No fue que tú entraste a la iglesia.
Él añadió a la iglesia los que han de ser salvos. Estamos aquí porque Cristo nos añadió a nosotros. Por eso tenemos, hermanos, que ser agradecidos con el Señor y mantenernos firmes con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe algo, cuando usted tiene ganas de no venir al culto, ese es el día que usted más tiene que venir. Porque está empezando a entrar un desánimo. Cuando usted siente ese síntoma, no, pero yo ¿por qué me voy a quedar en la casa? ¿Por qué? Y me tengo yo mismo que reflexionar y atacarme a mí mismo. ¿Por qué si en la casa de Dios hay alimento para mi alma, hay alimento para mi espíritu? Si estoy doy, hay poder en el nombre de Jesús. Me arreglo y me voy para el templo y verás que el Señor allí te consuela y traerá respuesta y empezarás a decir: wow, Señor, tú tenías lo que yo necesitaba. Si me hubiera quedado en la casa, no había recibido lo que yo necesitaba, lo que mi alma y mi espíritu necesitaba. Porque allí Dios te va a hablar. Ahí en ese momento de ese problema, ahí donde Él te va a fortalecer. Y recuerde algo, hermanos: la salvación suya no es responsable su esposo, ni sus hijos, ni el pastor, ni los músicos, ni los hermanos, ni las directivas. El responsable de la salvación es usted mismo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Hermanos, si no respondemos con nuestra salvación, no podemos culpar a nadie. Somos responsables de nuestra llenura espiritual. Porque el que invita es Cristo, no el pastor. Jesús dijo: el que tenga sed, Él está invitando. Lo que tú necesitas es tener sed. El que tenga sed de Dios, venga a Cristo y beba. Y Él lo llenará con su Santo Espíritu. Lo llenará del poder, de autoridad en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Somos responsables de nuestra llenura espiritual. Y hermanos, ¿saben? Los que hacen lo malo, los que están afuera, están muertos espiritualmente. Los que no han entregado su vida a Cristo y que siguen extendiendo afuera, que ni siquiera oyen la palabra de Dios, están agonizando afuera, hermanos. Efesios capítulo 2, verso 1. No se nos puede olvidar esto, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Sin haber oído la palabra de Dios, sin haber oído el evangelio de Jesucristo, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Alabanzas al Rey de la Gloria. Eso es lo que dice la Escritura. Y si practican el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Los que ya hemos entendido, no heredarán el reino de los cielos. Por eso la salvación es nuestra responsabilidad personal. Y nos toca pagar un precio, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 8. Ya vamos a terminar, hermano Ángel. Váyase preparando, mi hermano. Romanos capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, viene a la iglesia y toca nuestras vidas.
Tenemos que morir con Cristo, hermanos. Tenemos que cargar la cruz de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Si Él vino a este mundo y se despojó del trono donde todos le adoren, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? Tenemos que dejar las cosas del mundo y practicar lo que Dios nos está dando en este tiempo. Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda. Nos toca a nosotros definir dónde queremos estar. Aquí hay un lugar abierto de parte del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, si has oído la palabra esta noche, aplícala a tu vida. Si cada uno hace, hermano, lo que tiene que hacer, las cosas serán mejores, hermanos. Nuestra vida cristiana tomará forma, tomará madurez espiritual y aprenderá a enfrentar, así sean los problemas más grandes, los enfrentará con poder y autoridad de lo alto. Vamos a estar en pie en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Ahí Romanos 12, 14, 12. Dice la palabra de Dios, para que usted sepa la responsabilidad que usted tiene. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Somos responsables de nuestra salvación. La palabra de Dios ha sido predicada. Nos toca a nosotros en este tiempo definirnos con el Señor Jesús. Definirnos donde Él nos estableció para que Él nos siga hablando, para que Él nos siga aconsejando. Hermanos Ángel, ¿por qué no adorarlo a Él en este momento? ¿Por qué no decirle, Señor, gracias, gracias por la palabra que has traído a nuestra vida? Hay cosas que yo necesito arreglar. Hay cosas que yo necesito corregir, Señor, en este tiempo. La maldad está creciendo en este mundo, hermanos. Me sorprendí hoy con un video que me mandaron. Se lo quiero acercar a la hermana Marta, a la hermana Janet. No crea que las cosas están pasando a la ligera allá afuera, hermanos. Y yo te ruego a ti, padre de familia, está pendiente de tus hijos, qué practican, con quién se están relacionando, qué les están influenciando. Están usando los cánticos de niños para confundirles su mente. Y que ellos sepan que ellos pueden escoger y determinar el sexo que quieren ser. Con cánticos muy inocentes. Por eso, iglesia, hoy más que nunca aferrémonos más a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta a nuestra necesidad. Hermano Ángel. Es mi respirar. Aquí estás tú, Señor, en esta noche. Es mi respirar. Tú estás consolando, Señor, estás consolando. Dios, Tú estás fortaleciendo, Señor. Estás exhortando, Señor, en esta noche, aleluya. Nos estás hablando aquí a la iglesia, Señor, aquí estamos, tu iglesia, oh Dios. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Dígaselo. Te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti.
eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Gracias, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Gracias, Señor. Sin Él estamos perdidos, hermanos. Sin Él no la podemos hacer, aleluya. Necesitamos la fuente inagotable en nuestras vidas. Todos los días, aleluya. Para poder ser eficaces en este mundo de maldad, en este mundo perdido. Una iglesia, Señor, fortalecida con el poder de tu Santo Espíritu. Eterno Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias. Deseamos, Señor, en poner por obra lo que tú nos has enseñado a través de ella. Sigue hablándonos, sigue edificándonos, sigue exhortándonos, Señor. Sigue corrigiéndonos, Señor, en este tiempo. Necesitamos que nos hable, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo, mis hermanos. Que el Señor Jesús me los bendiga, me los guarde.